Necesito experimentar con otros hombres para saber si eres el indicado. De lo contrario, la boda se cancela, exigió mi prometida. Yo dije, está bien. Al día siguiente, cancelé el lugar de la celebración, devolví el anillo y me mudé. Mientras ella estaba experimentando, llamó, presa del pánico. Le dije, la boda se cancela. Disfruta, y colgué. La factura final del servicio de catering estaba sobre la barra de la cocina, un crudo recordatorio de que en 73 días, se suponía que iba a ser un hombre casado. No estaba nervioso, estaba asentado en el buen sentido. El tipo de calma que proviene de saber que has construido algo sólido. Había pasado la noche comparando recorridos por la reserva para la luna de miel en Holbox, con la laptop calentándome las rodillas mientras Sofía hojeaba una revista de novias en el otro extremo del sofá. El silencio entre nosotros era del tipo cómodo, o eso pensaba yo. Pero cuando levanté la vista, vi la tensión. Estaba en la forma en que su pulgar golpeaba con un ritmo frenético la página satinada, en la tensión de su mandíbula apretada. No estaba leyendo. Estaba ensayando. Estás callada esta noche, dije, cerrando mi laptop. Se sobresaltó como si la hubiera pillado en algo. Solo estoy cansada. Lo de la boda es mucho. Ya hemos pasado lo peor. Ahora solo quedan los detalles divertidos, ofrecí una sonrisa. A menos que estés teniendo dudas sobre la fuente de chocolate. Ella no me devolvió la sonrisa. Cerró la revista con un golpe seco. De hecho, Diego, tenemos que hablar. ¿Sobre la boda? Sobre nosotros. Un goteo frío, como la primera gota de agua helada, se deslizó por mi espina dorsal. Está bien, habla. ¿Es el presupuesto? Porque podemos reducir no es el dinero, interrumpió, su voz anormalmente firme. Se giró para mirarme, metiendo las piernas debajo de ella. Su expresión era una extraña mezcla de resolución y lástima que hizo que se me encogiera el estómago. Es algo fundamental. Fundamental. Repetí la palabra, intentando extraerle un significado. La base es que nos queremos. Que queremos una vida juntos. Eso es bastante sólido, Sofía. ¿Pero cómo lo sabemos? Espetó, agitando las manos. ¿Cómo lo sé yo? Saber qué. Que eres, el indicado, lo dijo como si fuera un término que hubiera estudiado en un libro de texto. Diego, eres la única relación seria que he tenido. Empezamos a salir en la universidad. ¿Y sí? ¿Y si me estoy conformando? ¿Y si hay alguien ahí fuera que encaja mejor conmigo, y solo te estoy eligiendo a ti porque estás aquí? Porque eres seguro y familiar. El agua helada era ahora un torrente completo, congelándome por dentro. ¿Estás diciendo que tienes sentimientos por otra persona? No, no específicamente. No se trata de una persona. Se trata de una experiencia. Una certeza. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz fanática y egocéntrica. Necesito experimentar con otros hombres. Salir con otras personas, estar con ellas, para estar segura. De lo contrario, siempre me lo preguntaré, y no puedo entrar en un matrimonio con ese tipo de dudas sobre mí. No sería justo para ninguno de los dos. La habitación se inclinó ligeramente. Oí las palabras, pero parecían rebotar en una capa de shock entumecido recién formada. ¿Así que quieres que rompamos? La frase se sintió extraña en mi boca. No. Dios, Diego, no estás escuchando, suspiró, exasperada, como si yo fuera un estudiante lento. No romper, solo ponerlo en pausa. Tú me esperas. Yo salgo. Tengo mis experiencias. Vivo un poco. Y sí, después de haber visto lo que hay ahí fuera, te elijo a ti, entonces sabré que es real. Será inquebrantable. Y la boda volverá a estar en pie, más fuerte que nunca. Hizo una pausa, dejando que la lógica monstruosa de aquello flotara en el aire entre nosotros. Como no hablé, añadió el remate final, su voz suavizándose en un tono manipulador y suave. De lo contrario, la boda se cancela. No puedo comprometerme con esta incertidumbre.
¿No quieres que esté segura? ¿No quieres una esposa que esté 100%, irrevocablemente segura de que eres su persona? Si me quieres, entenderás que esto es por nosotros. La miré fijamente. La mujer con la que había planeado un futuro, con cuya familia me había sentado en innumerables cenas, cuyos sueños había memorizado, se había ido. En su lugar había una extraña con su cara, hablando un lenguaje de un egoísmo sobrecogedor. El amor que sentía no se desvaneció. Se agrió, endureciéndose en algo frío y pesado en mi pecho. Necesitaba una claridad absoluta. Necesitaba oírselo decir en los términos más claros posibles. Mi voz, cuando salió, fue inquietantemente tranquila. Plana. Déjame asegurarme de que lo entiendo. Me estás pidiendo formalmente que yo, tu prometido, ponga mi vida, mi corazón y mi dignidad en espera indefinida, mientras tú, mi prometida, sales y te acuestas con otros hombres. Esta investigación de campo es para determinar si mi valor es lo suficientemente alto como para finalmente ganar el premio de ser tu esposo. ¿Esa es la propuesta? Su rostro se sonrojó de irritación. Lo estás retorciendo. Haces que suene tan barato y transaccional. Se trata de una verificación emocional y experiencial. Se trata de saber. La pregunta sigue en pie, Sofía. ¿Es eso lo que me estás pidiendo? Se cruzó de brazos, la rebeldía solidificando sus facciones. Sí. Eso es lo que necesito para nosotros. Durante un largo momento, solo se oyó el zumbido del refrigerador en la cocina. Miré a la mujer en mi sofá, al anillo de compromiso que brillaba en su dedo, el anillo para el que había pasado 4 meses ahorrando. Vi la convicción absoluta en sus ojos, la completa falta de conciencia del arma nuclear que acababa de detonar en el centro de nuestra vida en común. Realmente creía que esta era una petición razonable, incluso valiente. El futuro que yo había visto, la casa, los viajes, los años tranquilos envejeciendo juntos, se disolvió como la niebla. Todo lo que quedaba era la cruda y simple verdad de la persona que tenía delante. Asentí lentamente. Está bien, dije. Una sola palabra quedó suspendida en el aire. El alivio inundó sus rasgos. La tensión se derritió de sus hombros y una dulce y triunfante sonrisa se extendió por su rostro. Había ganado. Se había salido con la suya. Se desenroscó y se movió para abrazarme. Sabía que lo entenderías. Esto es lo mejor, para nosotros. Me levanté antes de que pudiera alcanzarme, sus brazos cerrándose en el aire vacío. Estoy cansado, dije, con el mismo tono plano. Voy a dormir en la habitación de invitados. Oh. Vale, dijo, la sonrisa vacilando solo ligeramente. Confundió mi shock con un noble sacrificio. Podemos hablar más por la mañana. ¿Te quiero? No respondí. Caminé por el pasillo, cerré la puerta de la habitación de invitados detrás de mí y me apoyé en ella. En la habitación oscura y silenciosa, el plan comenzó a formarse. No un plan de ira o venganza, sino de una ruptura silenciosa y total. El está bien no había sido un acuerdo. Había sido un detonador, y yo acababa de presionarlo. No dormí. Yací en la oscura habitación de invitados, en una cama que todavía olía a guardado, y observé cómo el reloj digital de la mesita de noche sangraba de un número rojo a otro. El shock inicial se endureció hasta convertirse en una certeza cristalina y fría. No habría conversación por la mañana. No quedaba nada que decir. Su propuesta no era una negociación, era una declaración de mi valor para ella. Contingente, provisional, sujeto a comparación. Mi único poder ahora residía en mi respuesta. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por las persianas, me moví. Empecé con mi teléfono, silenciándolo. Me vestí con vaqueros y una camiseta lisa, ropa para mudarse, para trabajar. Empaqué una única bolsa de lona del armario de la habitación de invitados con lo esencial, ropa para una semana, mis artículos de aseo, mi pasaporte y documentos importantes de la caja fuerte ignífuga. Solo tomé lo que era inequívocamente mío o lo que no guardaba ningún recuerdo de ella. El suéter que me había comprado para nuestra primera Navidad se quedó doblado en el cajón.
El libro de poesía que había dedicado con una nota dulce permaneció en la estantería. Trabajé con un silencio metódico que se sentía a la vez ajeno y correcto. Esto no era una huida acalorada, era una retirada estratégica. Mi primera llamada fue a las 8:01 de la mañana, el momento en que abriría la oficina del lugar de la boda. Me paré en la cocina vacía, con la factura final del catering todavía como una burla sobre la barra. Sí, hola, dije, mi voz perfecta y cortésmente plana. Soy Diego Villanueva. Tengo una reserva de boda para el 15 de septiembre. Necesito cancelarla inmediatamente. La coordinadora al otro lado, una mujer llamada Diana que se había deshecho en elogios sobre nuestra historia de amor meses atrás, emitió un sonido de simpatía. Oh, lamento mucho oír eso. ¿Está todo bien? ¿Le gustaría que habláramos de reprogramar? No una cancelación permanente. Fallecimiento en la familia. La mentira fue suave y fría. Entiendo que perderemos el depósito. No hay problema. Por favor, envíeme por correo electrónico la confirmación formal de la cancelación y cualquier factura final. Por supuesto, señor Villanueva. Siento muchísimo su pérdida. Gracias. Colgué. Uno por uno, desmantelé el futuro que habíamos construido. El servicio de catering, el fotógrafo, la banda. Cada llamada fue una variación de la misma, cortés, firme, final. Cité la misma tragedia familiar ficticia. Acepté cada penalización financiera sin discutir. El dinero era solo un número en una pantalla, mi libertad del espectáculo no tenía precio. La pieza final era el anillo. Conduje hasta la joyería en la parte tranquila de la mañana. El mismo hombre que me había ayudado a elegirlo 2 años atrás, con sus ojos amables y emocionados, ahora me miraba con una profunda lástima mientras yo colocaba la caja de terciopelo sobre el mostrador de cristal. Necesito devolver esto, dije. ¿Está todo bien, hijo? El compromiso se ha roto. ¿Cuál es su política de devoluciones? Procesó la devolución, su rostro solemne. Cuando me entregó el recibo, una fracción de lo que había pagado de vuelta en mi tarjeta, dijo, encontrarás a la correcta. Creo que acabo de evitar a la incorrecta, respondí y me fui. De vuelta en el departamento, el silencio era profundo. Sofía todavía dormía, o quizás fingía hacerlo. Terminé de empacar algunas cajas con mis libros, mi laptop, la pequeña caja de herramientas que era mía. Dejé atrás las fotos enmarcadas, las mantas compartidas, el juego de platos que habíamos elegido juntos. No quería reliquias. Mientras llevaba la última caja a mi carro, un recuerdo me asaltó, espontáneo y brutal. La noche que le pedí matrimonio. Había sido en un muelle con vistas al lago de Avándaro, no muy original, pero era el suyo. Había llorado, un sonido feliz y entrecortado, y me había echado los brazos al cuello, susurrando, ¿sí? Sí, 1000 veces sí, en mi oído. El anillo había brillado bajo las luces de guirnalda. El sentimiento de esa noche había sido de una certeza absoluta y ganada. Yo había estado seguro. La crueldad de su nuevo requisito, que su certeza requiriera la degradación de lo que teníamos, me golpeó de nuevo, no como un dolor, sino como un hecho esclarecedor. Aquella noche en el muelle, le había estado proponiendo matrimonio a un fantasma. Dejé la llave del departamento en la barra de la cocina, justo encima de la factura del catering. Un círculo completo. Cerré la puerta por última vez, oyendo el clic suave y definitivo del pestillo. Mi nuevo espacio temporal era un estudio amueblado de Airbnb en el centro. Genérico y limpio, olía a limpiador de cítricos y a neutralidad. Dejé mi bolsa de lona en el suelo de madera desnudo. Su vacío fue un alivio. Fue entonces cuando mi teléfono, ahora en silencio pero configurado para vibrar, comenzó a bailar sobre la barra de la cocina. ¿Sofía? Lo observé vibrar hasta que se detuvo. Un minuto después, comenzó de nuevo. No lo toqué. Luego apareció la notificación de un buzón de voz. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sofá rígido. Tomé un sorbo lento. Luego, y solo entonces, reproduje el mensaje.
Su voz llenó la habitación estéril, metálica a través del altavoz, teñida de una confusión que ya se estaba agriando en ansiedad. Hola, acabo de llegar a casa. ¿Dónde estás? Algunas de tus cosas están. ¿Fuiste a casa de tu madre? Intenté llamar, pero saltó directamente al buzón de voz. Qué raro. Devuélveme la llamada. La cita estuvo bien. Raro hablar de ello. Solo necesito oír tu voz. Solo llámame. Vale. Una pausa. Una respiración temblorosa. Vale. Adiós. Ahí estaba. La cita estuvo bien. Lo había hecho. Había comenzado su experiencia inmediatamente, la mañana después de su ultimátum. Había tomado un café, o tal vez más, con otro hombre mientras yo la borraba metódicamente de mi futuro. El último y débil fantasma de duda, quizás se despierte y vea lo demente que es esto, se evaporó. No guardé el mensaje. Lo borré. Luego entré en mi configuración y bloqueé su número. La acción se sintió menos como una decisión emocional y más como un protocolo de seguridad necesario. Finalmente, envié 2 mensajes de texto. Uno a mis padres: la boda se cancela. Sofía y yo hemos terminado. Estoy a salvo y bien. Por favor, no pidan detalles ahora. Ya lo explicaré pronto. Los quiero. Uno a mi mejor amigo, Marco: he cancelado la boda. Se acabó. No necesito hablar, solo no quería que te enteraras por los rumores. Necesito algo de espacio. Su respuesta fue casi instantánea: no mames. ¿Estás bien? Mi sofá es tuyo. Estoy bien. Gracias, güey. Apagué el teléfono. El silencio en el estudio era completo, profundo, y por primera vez en años, enteramente mío. La primera semana en el estudio se definió por un silencio tan profundo que tenía textura. No era la quietud pasiva de una casa vacía, era una quietud activa y elegida. No encendí la televisión. Dejé que mi teléfono permaneciera como una losa oscura e inerte. Los únicos sonidos eran el zumbido del minibar, el correr del agua en la ducha, el raspar de un cuchillo sobre una tostada. Existía dentro de un paréntesis creado por mí mismo. El sueño que había perdido la noche del ultimátum me alcanzó en pesadas olas sin sueños. Me desplomaba durante 10 horas, me despertaba desorientado y preparaba café en silencio, mirando la pared de ladrillos del edificio de enfrente. La claridad inicial, alimentada por la adrenalina de mis acciones, se asentó en un zumbido bajo y constante de duelo. Pero era un duelo extraño. No estaba de luto por Sofía, no por la persona que había planteado ese ultimátum. Estaba de luto por el fantasma que ella había matado, la mujer que yo creía que era, el futuro que había pintado con tanto cuidado. Era como llorar por un personaje de un libro que tiene un final terrible y abrupto. La injusticia de todo aquello me subía a la garganta a veces, amarga y metálica. Yo había sido leal. Había estado planeando una vida. Había ahorrado. Había escuchado. Había estado presente en los dramas de su familia. Había aprendido a amar la terrible película independiente que ella adoraba. Había hecho todo lo que se supone que debes hacer, y mi recompensa fue ser colocado en una estantería como un producto a la espera de un control de calidad, mi valor determinado por una prueba de mercado que nunca acepté. Una tarde, de pie en la estéril cocina, la pregunta finalmente emergió de las profundidades: ¿no era yo suficiente? Tan pronto como lo pensé, supe que era la pregunta equivocada. Era la trampa que ella había tendido. La pregunta no era sobre mi valor, era sobre su incapacidad para reconocerlo. Se trataba de un vacío en ella que ninguna otra persona podría llenar jamás, un pozo sin fondo de necesidad de validación externa que ella llamaba certeza. Mi crimen no fue ser inadecuado. Mi crimen fue creer que mi adecuación era lo importante. Con esa comprensión, el último lazo de confusión se rompió. El duelo comenzó a retroceder. No por completo, pero lo suficiente como para ver la orilla. Volví a encender mi teléfono, preparándome para una avalancha. Algunos mensajes de texto preocupados de mis padres y de Marco,
que respondí con respuestas breves y tranquilizadoras. Nada del número de Sofía. Seguía bloqueado, pero el registro de llamadas mostraba una serie de intentos de llamada desconocida. Los borré. No la desbloqueé. Aún no. En cambio, empecé a llenar el silencio con nuevos sonidos. Encontré una ruta para correr en el circuito del bosque de Chapultepec. Al principio, mis pulmones ardían y mis piernas protestaban, pesadas por la inercia. Pero seguí adelante. El ritmo de mis pies sobre el pavimento, el golpe de mi propia respiración, se convirtieron en una meditación. No estaba huyendo de nada, estaba corriendo hacia una versión de mí mismo que había descuidado, aquella cuya energía no se gastaba en gestionar el cálculo emocional de otra persona. Me reencontré con Marco, no para una fiesta de compasión, sino para tomar una cerveza y ver un partido de fútbol. No insistió en los detalles, solo me dio una palmada en el hombro y dijo, «Te ves más ligero, güey». Y lo estaba. En el trabajo, un proyecto que había propuesto a medias meses atrás, dejado de lado por la planificación de la boda, de repente tuvo toda mi atención. Me sumergí en los datos, en la estrategia. Mi jefe se dio cuenta. Esto es brillante, Diego. Este es el tipo de enfoque que recuerdo. El ascenso que parecía una posibilidad lejana comenzó a sentirse como un resultado inevitable de esta nueva y pura concentración. Compré una única y ridículamente cara orquídea para el estudio. Aprendí a cuidarla. Cociné para uno, experimentando con recetas demasiado picantes para el gusto de Sofía. Empecé a leer ficción de nuevo, perdiéndome en mundos que no tenían nada que ver con el mío. Esta era la justicia silenciosa. No una venganza dramática, sino el acto diario y deliberado de construir una vida que era total y auténticamente mía. La paz que encontré no era una ausencia de dolor, sino la presencia de un profundo y creciente autorrespeto. Su experiencia era su prisión. Mi silencio era mi cimiento. Después de aproximadamente un mes, la curiosidad, fría y clínica, me pudo. Una noche, desbloqueé su número. No lo hice para reabrir una puerta. Lo hice para confirmar que la puerta estaba soldada y para ver qué escombros se habían acumulado contra ella. El teléfono vibró una vez, y luego comenzó una convulsión frenética y casi continua. Notificación tras notificación se apilaban en la pantalla, una cronología de su desmoronamiento. Docenas de mensajes de texto, páginas de llamadas perdidas, alertas de buzón de voz amontonadas como veredictos sin leer. No abrí ni uno solo. Solo observé cómo florecían las notificaciones, un monumento digital a las consecuencias de sus propias palabras. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Terminé mi capítulo. Regué mi orquídea. El silencio en mi departamento ya no estaba vacío. Estaba lleno de mi propia vida. La orquídea en el alféizar de mi ventana había brotado una nueva hoja cerosa. Mi ascenso en el trabajo se había materializado, un nuevo cargo, un aumento significativo, una oficina con vistas al parque por el que ahora corría. Mi paz ya no era un silencio defensivo, era un estado activo y próspero. Las notificaciones que habían inundado mi teléfono cuando había desbloqueado a Sofía permanecían como un archivo sellado. No las había abierto. Eran una prueba no para mí, sino un testimonio del camino que había elegido no recorrer. La curiosidad, sin embargo, es una fría compañera. Un sábado lluvioso, con un libro en una mano y una taza de café en la otra, finalmente abrí el hilo de mensajes. Era una cronología en cascada de un colapso. Fase 1, confusión y frustración, las primeras 48 horas. Diego, ¿por qué me bloqueaste? Necesitamos hablar de esto como adultos. No puedes simplemente huir de una conversación. Esto es infantil. Mi madre acaba de llamar. El lugar de la boda dijo que se cancela por un fallecimiento en la familia. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué les dijiste? Llámame ya. Fase 2, el giro de pánico, semana 1 a 2. El tono cambió de la ira a la manipulación zalamera. Vale, lo entiendo. Estás dolido. Siento haberte hecho daño, pero estás exagerando. ¿Podemos hablar, por favor?
Lo de la experiencia no es lo que piensas. Me está haciendo darme cuenta de lo bien que estábamos. Estos tíos son horribles. Son tan egocéntricos. Solo quieren una cosa. Tuve 3 citas. 3. Eso fue todo lo que necesité. Ahora lo entiendo. Tú eres el indicado. Lo cancelo todo. Por favor, contéstame. Estoy en nuestro departamento. ¿Dónde estás? Se siente tan vacío sin ti aquí. Fase 3, desesperación, semana 3 a 4. Los mensajes se hicieron más largos, más desquiciados, puntuados por envíos a altas horas de la noche. Le dije a mis padres que tuvimos una pelea, que necesitabas espacio. Creen que estás siendo irrazonable. Te estoy defendiendo. Por favor, solo dame una oportunidad para arreglar esto. No puedo dormir. No dejo de pensar en cómo solías prepararme té cuando estaba estresada. Nadie hace eso. Nadie me conoce como tú. Termino el experimento. Se acabó. Te elijo a ti. Estoy segura. ¿Me oyes? Estoy segura. La boda puede volver a estar en pie. Podemos reprogramarla. Solo di algo. Diego, tengo miedo. Te necesito. No se suponía que esto pasara. Los leí con un interés clínico y distante. No había dolor, ni anhelo, solo la observación de un algoritmo predecible, ira, negociación, súplica. El subtexto de cada mensaje era claro, mi experimento arrojó resultados insatisfactorios. Por favor, reanuda tu puesto como mi principal proveedor de consuelo. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando mi teléfono vibró en mi mano. No era un mensaje de texto, sino una llamada. Marcela, la hermana de Sofía. Dejé que sonara 3 veces. Esta, decidí, la contestaría. No por ella, sino para establecer un límite que, con suerte, le llegaría de vuelta. Acepté la llamada. ¿Marcela? Diego. Por fin. Oh, Dios mío, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Su voz era un estallido de estática acusadora, desprovista de saludo. Sofía está destrozada. Está devastada. No puede comer, no puede dormir. Lo que estás haciendo es muy cruel. Esperé un momento a que terminara. ¿Hay alguna razón específica por la que llamas? La razón es que tienes que parar este ridículo tratamiento de silencio y actuar como un hombre. Cometió un error, ¿vale? Un pequeño error humano. Pero estás dinamitando todo tu futuro por una pequeña pelea. Lo estás destruyendo todo. No hubo ninguna pelea, Marcela, dije, mi voz tranquila y baja. Ella me dio un ultimátum. Yo lo acepté. La boda se cancela. Mi decisión es final. ¿Un ultimátum? Dijo que solo necesitaba un poco de reafirmación, un poco de espacio para sentirse segura. Lo estás retorciendo porque tu orgullo está herido. Por el amor de Dios, te quiere. ¿De verdad vas a tirar 5 años a la basura porque te hirieron los sentimientos? Sé la mejor persona. Llámala. Podía ver el guión familiar desarrollándose perfectamente. Sofía había tergiversado la historia, minimizando su demanda a una vaga necesidad de reafirmación, pintándome a mí como el villano petulante y orgulloso. Estoy siendo la mejor persona, respondí, la frase sintiéndose nueva y verdadera en este contexto. Al retirarme de una situación en la que mi compromiso era tratado como una suscripción condicional. No voy a discutir esto contigo. No vuelvas a contactarme. Eres un pendejo, terminé la llamada. Luego bloqueé el número de Marcela. La acción se sintió limpia, quirúrgica. Los mensajes de texto del número de Sofía, ahora desbloqueado y, por lo tanto, capaces de llegar, comenzaron de nuevo con un frenesí renovado. Ya no eran párrafos, sino fragmentos destrozados. ¿Te llamó mi hermana? Por favor, no la escuches. Diego, contéstame. Lo siento. Haré lo que sea. Luego se detuvieron.
Durante 2 días, no hubo nada. El silencio se sentía diferente, cargado, como el aire antes de un rayo. Se rompió a las 2:17 de la madrugada de un martes. Mi teléfono, en silencio, se iluminó con el número familiar. Saltó al buzón de voz. Un minuto después, apareció la notificación. Esta sí la reproduje. Necesitaba oír el final de la historia. Su voz era un sonido áspero y venenoso. Toda pretensión de tristeza, toda dulzura manipuladora había desaparecido. Este era el núcleo, expuesto y furioso. Maldito arrogante, escupió las palabras. Casi podía ver su rostro, enrojecido por la rabia, sola en ese departamento que solíamos compartir. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí ahora? ¿Crees que has ganado alguna victoria moral? Tuviste suerte de tenerme. Estaba intentando hacernos más fuertes, y tú simplemente renunciaste. Eres un cobarde. No pudiste soportar a una mujer fuerte que conoce su propia mente. Necesitabas que fuera una esposa sumisa que nunca cuestionara nada, ¿verdad? Pues, adivina qué. No soy ella. Estaba haciendo lo valiente, lo difícil, y tú huiste porque tu frágil ego no pudo soportarlo. Ahora gritaba, su voz quebrándose. Morirás solo, Diego. ¿Me oyes? Solo. Y yo estaré bien. Tengo opciones. Tú siempre fuiste la opción segura, y lo seguro es aburrido. Espero que disfrutes tu aburrida y santurrona vida. He terminado. Estoy jodidamente harta. Hubo un último aliento entrecortado, y la llamada terminó. En la oscuridad de mi departamento, no sentí nada más que una profunda y concluyente finalidad. La máscara no solo se había deslizado, había sido arrojada contra la pared y hecha añicos. Este era el verdadero producto de su experimento. No certeza, sino resentimiento corrosivo. No estaba enfadada porque me extrañara. Estaba enfadada porque yo había revocado mi consentimiento para ser su red de seguridad, su sujeto de control. Le había quitado de la mesa su opción segura y aburrida y, al hacerlo, había revelado su aterradora libertad. Me odiaba por ello. Guardé ese buzón de voz. No para atormentarme, sino como un marcapáginas, la página final de ese capítulo en particular. A la mañana siguiente, volví a bloquear su número, esta vez permanentemente. La inauguración de la galería fue idea de Marco. Su novia, Clara, era una talentosa ceramista, y una de sus piezas había sido seleccionada para una pequeña exposición colectiva en la colonia Roma. Habrá vino, galletitas raras y gente fingiendo entender el arte abstracto, había dicho. Una noche de salida perfecta y sin complicaciones. Ya has sido un ermitaño durante suficiente tiempo. Tenía razón. La fase de ermitaño había evolucionado hacia una soledad rica y plena, pero era hora de reingresar a la corriente de la vida. No como una criatura herida, sino como un observador curioso. Llevaba una sencilla camisa de botones azul marino, sin corbata, ropa que se sentía como yo. Me sentía bien. ¿Ligero? La galería era un espacio de almacén reconvertido, todo paredes blancas y suelos de hormigón, zumbando con el bajo murmullo de una multitud de fin de semana. Encontré a Marco y Clara junto a un pedestal que sostenía un impresionante jarrón retorcido que parecía a la vez frágil e indestructible. Después de felicitarla, deambulé, con una copa de Cabernet pasable en la mano, apreciando el arte sin necesidad de articular por qué. Fue entonces cuando la vi. Sofía estaba de pie cerca de un gran lienzo salpicado, mirándolo pero sin verlo. Estaba con una amiga que reconocí vagamente, y parecía disminuida. La energía vibrante y exigente que siempre había tenido estaba apagada. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, e incluso desde el otro lado de la habitación, pude ver una tensión cansada alrededor de sus ojos. Las experiencias no la habían llenado, la habían desgastado. Miraba fijamente su copa de vino como si contuviera las respuestas. Nuestras miradas se encontraron. Las suyas se abrieron de par en par, un destello de puro reconocimiento eléctrico cruzándolas, seguido inmediatamente por una avalancha de confusión, esperanza y pánico absoluto. Le susurró algo a su amiga, quien me miró con el ceño fruncido y juzgador. Sofía se alisó el vestido,
un poco demasiado elegante para el lugar, y comenzó a caminar hacia mí. No había forma de evitarlo sin causar una escena, y yo no tenía ningún deseo de huir. Ahora mi paz era portátil. Se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos devorándome. Sabía lo que veía, un hombre de pie con naturalidad, su rostro relajado, sus ojos claros. Había ganado un poco de músculo corriendo, perdido la sutil y constante línea de estrés entre mis cejas. Simplemente, parecía que estaba bien. Hola, dijo, su voz más suave de lo que recordaba. Vaya. Te ves muy bien. Hola, Sofía, dije, con un tono educado y neutral. El tono que usarías con un antiguo colega que no has visto en años. Se estremeció, apenas, ante la frialdad. Dio medio paso más cerca. ¿Podemos hablar solo un minuto? He estado pensando mucho haciendo mucha terapia, de hecho, dijo, la última parte como si fuera una credencial, una insignia de trabajo realizado. No me moví. Claro. Tomó una respiración temblorosa, sus palabras saliendo a borbotones en un torrente ensayado. Fui una idiota. Lo que pedí fue monstruoso. Ahora lo veo. Estaba asustada e insegura, y lo exterioricé de la manera más tóxica posible. Te traté como una opción, y nunca lo fuiste. Fuiste mi elección. Simplemente no sabía cómo saberlo. Escuché, mi expresión inalterada. Estaba diciendo las palabras correctas, las palabras por las que una vez podría haber vendido mi alma. Ahora solo eran sonidos. Está bien, dije cuando hizo una pausa. No necesitas explicarlo. Su rostro se iluminó con una esperanza frágil y desesperada. Confundió mi falta de ira con la absolución. Entonces me perdonas. Fue entonces cuando le di el regalo final de la claridad. No hay nada que perdonar, Sofía. Tomé un pequeño sorbo de mi vino, mis movimientos tranquilos. Tu petición fue un regalo. Fue lo más claro y honesto que me diste jamás. Me mostró, en alta definición, exactamente cómo habría sido nuestro matrimonio, una audición perpetua. No se me pedía que fuera un esposo, se me pedía que fuera el concursante ganador en un programa de juegos en el que nunca acepté participar. Así que me retiré de la competición. Su expresión esperanzada se congeló y luego comenzó a resquebrajarse. Continué, mi voz uniforme, centrada en mi propia revelación. Y he descubierto algo profundo en estos últimos meses. La certeza que buscabas ahí fuera, hice un gesto vago hacia el mundo exterior, la encontré aquí dentro. Me di un golpecito en el pecho, solo una vez. La certeza de que nunca más ataré mi valor a la gira de validación de otra persona. Esa paz es más valiosa que cualquier, y sí, apasionado. Por esa lección, estoy realmente agradecido. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero eran lágrimas de frustración, de un plan que fracasaba. Pero ahora lo sé. Estoy segura de que eres el indicado. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Asentí como si estuviera reconociendo un hecho reportado sobre el clima. Te creo. Parpadeó, confundida por la falta de victoria. Y no importa, dije, terminando el pensamiento. Mi certeza es la única que gobierna mi vida ahora. Y estoy seguro de que nunca estaré con alguien que necesite poner a prueba mi valor contra una fila de extraños. Ese paradigma está por debajo de mí. Espero que encuentres lo que buscas, Sofía. De verdad. Lo vi entonces, la comprensión total y devastadora cayendo sobre ella. Estaba segura, y su certeza había llegado a una puerta cerrada, una puerta que ella misma había cerrado con cerrojo. Sostenía la llave de una habitación que ya no existía. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La amiga ahora rondaba cerca, con aspecto preocupado. Le ofrecí una pequeña, final y educada sonrisa, la sonrisa de un hombre que cierra una transacción comercial que se había resuelto hace mucho tiempo. Disfruta de la exposición. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia Marco y Clara. Marco enarcó una ceja. ¿Todo bien? Sí, dije, y lo decía en serio. Mi ritmo cardíaco ni siquiera se había elevado. Todo está bien. Miré hacia atrás una vez,
más por curiosidad humana que por otra cosa. Sofía seguía clavada en el sitio, con el brazo de su amiga sobre sus hombros, mirando el espacio donde yo había estado. Parecía total y completamente sola en medio de la multitud. Dirigí mi atención al jarrón de Clara, a la conversación, al resto de mi vida. El ruido de la galería se desvaneció en un agradable zumbido de fondo. El silencio que había cultivado, la paz que había construido, ya no estaba